Jesucristo. Bueno, buenas noches a todos. Yo traje para comenzar un estudio que continúa en línea con lo que ya Gabriel compartió sobre los pensamientos. También recuerdan que el proverbio está la traducción que dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y hay una traducción que dice, guarda tus pensamientos, porque ellos son los que controlan tu vida. Entonces los pensamientos profundos, ¿no? Cuando uno tiene pensamientos, no un pensamiento de qué voy a comer hoy, sino pensamientos que tienen que ver con mis decisiones profundas, con las cosas, los anhelos, los objetivos en la vida. Esos son los pensamientos que más debemos cuidar y examinar qué pensamientos tenemos. Hoy el tema para comenzar es cómo gozar de la comunión de Dios. O sea, gozar de la comunión con Dios, porque nosotros estamos llamados a la comunión, ¿verdad? Y en los pensamientos es en donde la comunión con Dios se va a desarrollar. Vos tenés pensamientos, si todo el día estás pensando en cualquier cosa y Dios no está presente en tus pensamientos. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos, dice, de los impíos, la palabra. Entonces, los que piensan las cosas de la carne, dicen Romanos, van a hacer corrupción, y los que piensan en las cosas del Espíritu se darán vida eterna y paz. Son paz y vida. Entonces, es necesario acercarnos a Dios. La comunión es de alguien que se acercó a Dios, no de alguien que está lejos. Los que están lejos de Dios no tienen comunión con Dios. Los que se han acercado, los que nos hemos acercado, por el llamado del Evangelio que nos llama a venir al encuentro, a venir a este perdón, Dios nos recibe, dice. Recordamos que Dios nos ha recibido, que hemos recibido ahora la reconciliación, dice la palabra, que hemos pasado de muerte a vida, que tenemos una relación viva y verdadera, en espíritu y en verdad. Adoramos al Padre. Entonces, todo lo que hemos entrado en esa relación, somos cercanos. Estamos cerca de Dios ahora. Pero es necesario acercarse y cultivar esa relación, esa comunión. No es nada más una vez me arrepentí. Somos personas que se arrepienten continuamente de lo que hacemos mal. Si quieren leer Proverbio 3, 31 y 32, esos dos versículos, y alguien que busque Salmo 25, 14, 31 y 32, si quieren yo leo 31 y 32, y el Salmo 25, 14. Bien, ¿primero el Salmo o primero todo el libro? Es indistinto, podemos leer el Salmo primero. Alex. Salmo 25, 14 dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a esos hará conocer su pacto. Amén. O sea que hay dos cosas. La comunión íntima del Señor es para cualquiera, es para los que le temen. Amén. Y a ellos hará conocer su pacto. El pacto de gracia, daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, el nuevo pacto. ¿A quiénes es dado? A los que reciben esta gracia, este espíritu de verdad que el mundo no puede recibir. El mundo no puede recibir. Y ahora vamos a leer en Proverbio esta relación. Fíjense que dice, lo voy a leer de acá, dice 3, 31 y 32. No envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Entonces, esto ahora lo vamos a leer en relación, lo vamos a conectar con lo que dice Santiago. En la carta de Santiago, fíjense esto de no codicies, no envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos. Cuando los fariseos, que eran avaros, se burlaban de Jesús, cuando Jesús hablaba de que no se puede servir a Dios y a las riquezas, ellos, la palabra dice que
Dios conocía lo que había en sus corazones. Y Jesús les dice, ustedes son los que se justifican sus caminos, justifican su elección, justifican su forma de vivir, pero lo que los hombres tienen por sublime, para Dios es abominación. Entonces, uno lo ve acá, hombre injusto, ¿y qué es hombre injusto delante de Dios? Porque los fariseos dicen que eran avaros, dicen que eran malos tipos, inmorales. Tenían en su corazón pensamientos, cosas que eran, y que ¿cómo se manifestaban? Burlándose de Dios mismo, en la presencia del Señor. Vamos a leer ahora en Santiago 4, recordamos que Santiago los reprende a los cristianos. ¿Por qué? Porque ellos codiciaban al hombre injusto, al hombre del mundo. Envidiaban, dice, no envidies ninguno de sus caminos, no envidies al hombre injusto, recién vimos. ¿Y qué pasaba con los hermanos a los que le escribe Santiago? Querían ser como el mundo. O sea, iban tras los caminos del mundo, que son avaricia, que son pasiones por tener, por deleites, que es en el 4, ¿no? Ahora no vamos a leer todo el 4. Si leemos 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Comunión con Dios no vas a tener si sos como el mundo, si vas tras las cosas del mundo, si deseas las cosas del mundo. Si querés ser grande como los del mundo, no, Dios no busca grandes, busca corazones humillados, contritos, humildes, mansos. Leemos acá mismo, del 6 vamos a leer al 10, para leer esto que dice Santiago. ¿A quién? Aquellos que estaban mirando, se estaban terminando peleando, celos, envidias. ¿Por qué? Porque veían las cosas materiales, las cosas que se ven, las cosas que están en el mundo. Nosotros no vamos tras las cosas que se ven, sino las que no se ven, amén, que son las eternas. Leemos ahí en del 6 al 10, vamos a ver. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y la gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Amén. Entonces nos dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Ya esto se lo está diciendo porque la amistad con el mundo es alejarse de Dios. Claro. Y acá no lo leímos en el 5, dice, o piensan que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. O sea, nosotros recibimos el Espíritu que procede de Dios, no del mundo. Y de hecho Pablo lo escribe a los Corintios y dice que Él nos ha dado un Espíritu para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces, nosotros somos personas que estamos en una relación especial con Dios. ¿Qué tiene de especial esa relación? Es una relación de padre a hijos. De padres a hijos. Menospreciar esa relación, no reflexionar en lo que significa, en las promesas de Dios, termina haciendo que nuestros pensamientos divaguen, y continuamos otra vez en el desierto, y continuamos otra vez en la aflicción, quejándonos del mundo, diciendo que que tiene más que yo, que aquel que ganó que yo no gané, que aquel que tiene y yo no tengo, que por qué me pasa esto, ¿no? Arrancamos así. Es la queja, la insatisfacción, el reclamo, la envidia, los celos, el por qué a mí no me dan, no me reconocen, como, y ahí te los aplaudo. Es así, esos almas adúlteras. Pero dice, pecadores, limpien las manos y ustedes, los de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Aflíjanse y lamenten y lloren. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará.
O sea que nosotros tenemos que llevar a un punto que Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo mismo veía, reflexionaba, pensaba y decía, yo soy un tipo que codicio, que el pecado está en mí. Y si prestamos atención en el sentido que dio Gaby, ¿qué conclusión sacamos? Que tenemos malos pensamientos, que tenemos un corazón que de continuo, si vos lo dejas, va para cualquier lado. Y tenemos que dominar, dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Si nosotros queremos ser personas que estemos en comunión con Dios, tenemos que tener un corazón y una mente entregados a Él, a pensar, ¿por qué todo esto? Cuando vamos a Juan, ¿qué nos dice Juan? El que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Qué esperanza? ¿No? La de estar con el Señor. Leímos en Hebreos con Gaby, todas las cosas están abiertas y desnudas delante de aquel que hemos de dar cuenta. Vamos ahora a 2 Corintios 5:11 para entender a dónde quiero llegar yo. Tenemos hoy una relación con Dios. Esa relación es como cualquier relación, está viva. Dios se acercará a ustedes, dice. O sea que Dios te ve, si vos te alejás, vos te alejás. Si vos te acercás, Dios se inclina, inclina tu oído, dice el salmista, inclina tu oído, el Señor oye. Después lo podemos leer también en Proverbio 15, 28 y 29. El Señor está lejos de los impíos, pero oye la oración del justo. Proverbio 15, 28 y 29. Pero ahora vamos a leer 2 Corintios 5, 11. Después podemos leer el contexto, pero primero vamos a leer ese versículo solo de 2 Corintios 5, 11. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. ¿Y eso por qué lo dice? El 10 ahora. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Dice que para Dios los pensamientos del impío es abominación. Ya con los pensamientos lo aborrece. Entonces, el 11 dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. O sea, los llamamos al arrepentimiento. Le decimos que hay un Dios justo, santo, soberano, que habita, ¿no?, en la santidad y que ninguna cosa inmunda, por eso leemos en Apocalipsis, ninguna cosa inmunda entrará a la ciudad en donde está Dios. Si leemos, cuando el Señor hace la división, dice, las cabras por un lado, las abejas. Vengan benditos de mi Padre, a ustedes afuera, dice a los malos. Entonces dice, conociendo pues el temor del Señor, o sea, conociendo que ese juicio de salvación y de condenación es veraz, persuadimos a los hombres. Les decimos las cosas como son, sin adulterar la palabra, sin andar diciendo paz, paz, cuando no hay paz. Porque el Señor dice, no hay paz para los impíos. Entonces dice, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Por eso la conciencia, en donde tus pensamientos íntimos habitan, tenés que estar bien consciente de quién sos, y todos somos pecadores. Cuando uno ve que somos nosotros los impíos por los que Jesús murió, la persona mala por la que Jesús derramó su sangre, sos vos, soy yo, no son otros, somos nosotros, y eso lo tenés presente, eso es el principio de la relación. Eso es humillarte delante de Dios y reconocer lo que somos en nuestra carne. Por eso Pablo decía, porque en mí no mora el bien. En mi carne, esto es en mi carne, el mal está. ¿Entendemos? Entonces cuando nosotros pensamos, si nosotros estamos pensando malas cosas, deseando malas cosas, tenemos que arrepentirnos. Limpien sus manos, dice. Purifiquen su corazón. Lloren, lamentense y humíllense ante el Señor.
O sea que nosotros tenemos que hacer ese trabajo. Decir, Señor, no, estoy en cualquiera. Estoy deseando cualquier cosa, estoy mirando cualquier cosa, acá, allá. Aunque, y es más, si pensamos que no está yendo bien, tenemos que pensar si no está yendo bien en la relación con Dios. Porque uno puede tener todo en este mundo y ser un pobre y desventurado, ciego y desnudo, como dice el Señor. ¿No? Y dice acá Pablo, espero que también lo sea vuestras conciencias. Entonces, el gozar de la comunión con el Señor tiene que ver con nuestra conciencia. Conociendo el temor del Señor, conociendo que nosotros vamos a estar cara a cara con Él, y desde ahora tenemos esta relación, que va a llegar a su culminación cuando el Señor diga, bueno, después de que pasemos por este mundo, Él nos va a recibir y Él nos va a decir lo que piensa de nosotros. Ahora, si nosotros pensamos Hebreos, el Señor es presentado como nuestro sumo sacerdote. Necesitamos de Jesús, que está intercediendo siempre por nosotros ante el Padre, como dicen Hebreos, y puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Entonces vamos a leer algunos pasajes de Hebreos para entender que nosotros en esta reflexión de nuestra vida, en nuestro mantener limpias nuestras vestiduras, en tener una conciencia limpia, en tener paz y comunión con Dios, tiene que ver con que nosotros oramos y acudimos a Jesús para, si uno medita, ¿no? Sean gratas las meditaciones de mi corazón, Él escudriña la mente, Él escudriña nuestras intenciones y nos ve. Entonces, ¿qué ve en nosotros? Cuando nos ve desnudos, nos cubre, pero vos tenés que confesar. ¿Se entiende? Señor, cuando leemos el Salmo 51, confiesa, contra ti he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Límpiame. Es una comunión, eso es una comunión, porque David ya conocía a Dios, ya tenía una vida de fe, tenía una vida transitada. ¿No? Era un rey ya consumado, consolidado, y sin embargo, eso no lo eximió de haber caído, de haber pecado gravemente, de haber tenido que acudir a Dios en un momento, ¿no?, de miseria, de tristeza y de desesperación. Devuélveme el gozo de tu salvación. Por eso el gozar de la comunión tiene que ver con esta salvación. Soy salvo en el Señor, ¿no? Él nos dio eternidad, Él nos dio la alegría de la salvación, el gozo de estar en las manos de Dios. Y nosotros, si estamos en esa relación, nos afligimos cuando pecamos. Si hacemos algo malo, tenemos que dolernos. Nos tiene que entristecer. Nos tiene que doler porque estamos vivos para Dios, ¿no? Porque la gente del mundo le remuerde la conciencia porque las consecuencias que puede tener, nada más. Si nadie se entera, no se preocupen que pecan tranquilamente. Total, nadie me ve, dice el necio. Pero nosotros sabemos que Dios te ve, ¿no? Jacob fue el que dijo, el viviente que me ve. La conciencia de que Dios ve todas las cosas. Vamos a leer un poquito en Hebreos 4, del 15 y 16, vamos a leer Hebreos. Fíjense entonces que nosotros vamos a presentarnos delante del Señor y ya es hora porque si yo pienso, examino, medito en mi pecado, en mis pensamientos, en mis malos pensamientos, es necesario que vaya delante de Dios y me humille delante del Señor y le confiese mi pecado. Y como dice Juan, después lo vamos a leer en 1 Juan, Él es fiel y justo, si confesamos nuestros pecados, para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Nos limpia. Vamos entonces 15 y 16 de Hebreos 4 primero. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, esta palabra es para nosotros. La palabra no es para la gente que no cree en Dios, que no conoce el Evangelio. Esta palabra es para la iglesia. Porque fíjense que
teniendo un gran sumo sacerdote, dice en el 14, que traspasó los cielos. Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Nuestra profesión es esta, es estar asidos del Señor Jesucristo, que es nuestro sumo sacerdote, que se presentó ante Dios, el que pagó nuestros pecados. Amén. Esa es nuestra profesión, que la justicia es de Él y somos justificados en Él y por Él. Esa es retener nuestra profesión, ¿se entiende? Dice, los que se caen de la gracia, ¿quiénes son? Los que se quieren justificar con la ley, con sus buenas obras, no en Cristo, no teniendo esa seguridad. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Porque nosotros somos débiles. Él se compadece de nuestras debilidades. Ve los pensamientos que tenemos miserables, ve cuando pensamos mal, cuando tememos, cuando dudamos, lo ve. Y necesitamos de Él. Por eso se dice, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, que es el trono donde está el Señor Jesucristo intercediendo por nosotros, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué significa oportuno socorro? Ahora es el día de salvación. Hoy es el día de presentarnos delante de Dios para ser limpiados, para ser perfeccionados. Porque después, ya está, ya donde caiga el árbol ahí quedará, dice la palabra. Uno tiene que estar preparándose para ese día. Y hoy, en la vida, nosotros necesitamos ser limpiados por el Señor, que se compadece de nuestras debilidades. Por eso es el sumo sacerdote que nos limpia, nos consuela y nos levanta y seguimos adelante. Es así en la vida cristiana. Si alguien nunca peca, nunca cae, nunca se arrepiente, nunca llora, está muerto. Está muerto, espiritualmente muerto. Y ahora leemos también en Hebreos, en el 7, un par de capítulos para allá, en el 7 vamos a leer 18 y 19. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Con la ley dice que haga estas cosas, vivirá. Y la ley nos demostró que estaban todos condenados por la ley. Entonces, tenemos esta mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Amén. O sea, sabemos que Dios pagó por el pecado. Ya no hay más sacrificios por el pecado. Tenemos esta mejor esperanza de que Dios ya no nos recibe en base a nuestros sacrificios, a nuestro cumplimiento de la ley, sino por el sacrificio de Jesucristo, que nos hizo perfectos con una sola ofrenda. Por eso, Él les dice, mediador, fiador de un mejor pacto, va a decir después, y lo dice acá el 24 y 25, vamos a leer entonces también, de ahí mismo, del 22, no, vamos a leer 24, que habla de Jesús, el Señor, y el 25. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que a Él se acerquen. Por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Entonces, el Señor está siempre intercediendo por nosotros. Necesitamos del Señor y nos cubre, nos limpia. Tenemos pensamientos, por eso nosotros tenemos que elevar nuestro corazón y acercarnos confiadamente, porque es el Señor el que pagó y el que nos puede perdonar y nos entiende. Y se hallar gracia, leímos recién, ¿no? En el trono de gracia, para alcanzar misericordia y recibir gracia. La gracia es el don de Dios, nos fortalece, nos da ánimo, nos da la fuerza para continuar. ¿Se entiende? Nos debilitamos. Cuando nosotros andamos en altura, ya no andamos con el mundo, corremos, queremos correr, ya no queremos caminar, queremos correr, trotar con el Señor, seguir un ritmo, nos debilitamos, tropezamos, de vuelta vemos que el mundo nos afecta, deseamos la cosa del mundo, las redes sociales nos enredan. Entonces necesitamos de esta acudir al Señor para alcanzar gracia. Después seguimos en Hebreos y saltamos un poco más
y leemos, vamos a leer del 18 al 22, del 10, capítulo 10, y antes vamos a leer en el 9, 14. Hebreos 9, 14 y 10. Del 18 al 22. 9:14 dice: ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Para que sirvamos al Dios vivo. Nosotros tenemos una conciencia que debe ser limpiada. ¿Por qué? Porque está viciada por los deseos engañosos de este mundo. Y el Señor Jesucristo murió, dio su vida para purificar un pueblo celoso de buenas obras. Un pueblo para sí, celoso de buenas obras. Y acá por eso nos llama a servir a Dios vivo, como vivos de entre los muertos. Predicar la palabra de verdad. Ser los locos que predican el Evangelio. Eso es parte de la obra de Jesucristo, porque si no nosotros nos hacemos amigos del mundo y vemos que la conciencia se mancha, se debilita. Terminamos deseando las cosas del mundo y acá nos dice, no. El Señor Jesucristo pagó para que nosotros salgamos del mundo, salgamos de Egipto, ya no nos quedemos más. Ya la Pascua fue sacrificada, ustedes fueron llamados por Dios a salir afuera, para servirlo a Él, a adorar fuera, allá, en el desierto, el pueblo. Para que todos vean, hay un pueblo allá que adora al único Dios, vivo y verdadero. Está abierta la puerta para cualquiera. Y ahora leemos en el 10, 18 al 22. Por donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos de corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Hasta el 23. 23. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Nuestra profesión de nuestra esperanza es que nosotros vamos a vivir en un reino con el Señor Jesucristo. Amén. Que para eso dio su vida. Para purificar para sí un pueblo propio. Mis ovejas van a estar conmigo. Por eso oró para que donde yo estoy, ellos también estén. Ellos no son del mundo, como yo no soy del mundo, ¿no? Entonces, si vemos acá, tenemos acceso libre para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Esto es para presentarnos delante de Dios, otra vez, lo dice acá, lo mismo, presentarnos ante el trono, pedir a Dios socorro, pedir perdón. Dice, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, que es la iglesia, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Fíjense que Santiago dice, purifiquen sus corazones, limpien las manos. O sea que tiene que ver con un corazón sincero. ¿Cómo limpio mi corazón? ¿Cómo me purifico? Por la sangre de Jesucristo. No es que yo me puedo limpiar a mí mismo. Yo puedo pedir que el Señor me limpie y guardarme sin mancha del mundo. Porque dice que la religión verdadera es visitar a la viuda y los huérfanos en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Verdad? Entonces, tiene que ver con que nosotros gozamos de una comunión con el Señor constante, y cuando nosotros tenemos un pecado que confesar, el Señor es fiel y justo. Amén. Está eso en 1 Juan 1, lo podemos leer después, 5 y 9. Vamos a leer en Filipenses 4, 6 y 7. Por nada estéis afanosos,
Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por nada estar afanosos. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Es el trono de gracia también. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esto tiene que ver con la comunión. Cuando tenemos paz con Dios, la paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿Se entiende? O sea, es la paz de Dios la que guarda tu corazón y tu pensamiento. ¿Por qué? Porque vos sabés que estás firme en el Señor, confiados. Cuando dice el justo está confiado como un león, tiene algo que si vos sabés que Dios aprueba lo que estás haciendo, si vos sabés que tu conciencia está limpia delante del Señor, cuando el salmista decía examina mis pensamientos y ve si hay camino de iniquidad, entonces si uno está delante del Señor así, uno tiene paz. Amén. Y esa paz es la que guarda tu corazón y tus pensamientos. Y sabes que nuestras peticiones tenemos, dice el apóstol, que sabemos que tenemos las peticiones que le hacemos a Dios porque hacemos las cosas que le son agradables. Entonces, cuando vos estás teniendo una vida agradable a Dios, Dios te hace estar en paz aún a sus enemigos con vos. Él guarda tu vida. Y eso es un poco lo que es gozar de la comunión con Dios. Cuando uno es una persona que está, ¿no?, en luz, ahora vamos a ver un poquito de eso, está con Dios, está con los hermanos, y la iglesia, ¿no?, así envía a Dios vida eterna y bendición. Ahora vamos a leer en 1 Juan 1, del 3 al 10. Lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas les escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Tengan el gozo. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Y les anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Dios es santo, Dios es justo, habita en la santidad y no hay ninguna maldad ni tiniebla cerca de Él, ni con Él, ni en Él. Entonces dice, si decimos que tenemos comunión con Él, el 6, y andamos en tinieblas, o sea, en oscuridad, ocultando cosas, sin sinceridad, con hipocresía, si andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Fíjense que la comunión con Dios y la comunión con los hermanos van de la mano. Porque Él dice, nosotros, dice Juan, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y después va a decir, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. O sea que la comunión de Dios, el andar en luz, se ve en la iglesia, que somos el cuerpo de Cristo. Dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Cuándo? Cuando andamos en luz. ¿Qué es andar en luz? 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ninguna persona del mundo que crea ser bueno, que crea no tener pecado, que crea no necesitar de Dios, del sacrificio de Jesucristo, no tiene parte ni nada con nosotros. Nada. Sos de afuera. Si vos no te arrodillás y reconoces al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no sos de Dios. Y Dios no te acepta y sos abominable. Porque el que rehúsa creer en el nombre de Jesucristo, la ira de Dios está sobre él. Es así. ¿Querés reconocer el espíritu de verdad y el espíritu de error? Fíjate en eso. La persona cuando viene a decir, yo soy buena persona. Bueno, Dios conoce lo que hay en tu corazón. Espero que para ustedes también sea manifiesto, porque Dios conoce. Lo leímos recién, en 2 Corintios. Por eso,
nosotros tenemos que vivir con temor y temblor. Porque nosotros que le decimos a la gente que Dios va a castigar el pecado, que va a castigar al pecador y que va a destruir a los pecadores, somos los que salimos del mundo que está en corrupción. Nosotros hemos huido, dice Pedro, de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿No dice así? ¿No dice que tendríamos que andar en santa y piadosa manera de vivir, apresurándonos para la venida? ¿No dice así? ¿Creemos esa palabra o la conocemos en teoría y mis pensamientos no están meditando en eso? No me estoy examinando para ver si yo ese día voy a estar de pie delante del Hijo del Hombre o voy a tener de lejos. Porque Juan dice, no sea que nos tengamos que avergonzar y alejar de Él en su venida. Por eso dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. O sea, no conoces al Señor. Y al Señor lo conoces por su palabra, no por una foto, no por una imagen, no por un video, por su palabra. Si su palabra llegó a tu corazón, ahí hay una nueva vida que nace. Dice, vamos a leer del 2, 1 al 6. Sí, dale. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno tiene pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Conocerlo, tener comunión, andar, permanecer en él. La comunión implica todas esas cosas. Comunión con Dios implica permanecer, implica conocerlo, implica cumplir con su voluntad, con sus mandamientos, agradarle, como Él manda, no como los hombres capaz que te piden actos y ritos religiosos y cuestiones moralistas. La sencillez, la humildad es mucho más importante a veces que sacrificio de ofrenda, ¿no? Va uno, yo le diezmo a Dios, ¿y tu corazón está con un buen corazón o te justificás? Vas, diezmás y después haces tu vida y a Dios no lo tenés en cuenta. Por eso dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. O sea, el andar, el vivir como Él, tiene mucho más que ver con el aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para vuestras almas. Llegue mi yugo y mi carga que es ligera. Y tiene mucho más que ver con eso que con la religión que el mundo aplaude. ¿Qué religión aplaude el mundo? Si haces un templo grande, fastuoso, bonito, lleno de cruces y cositas de colores, y todos cantamos coro así con cara de angelicales y túnica, capaz que nos aplauden mucho más. Y eso no está mal, no está mal en sí mismo. Lo que está mal es descuidar lo que hay en nosotros, no ser sinceros, ser tumbas blanqueadas. Uno llega un momento que dice, ¿para qué estoy haciendo todo esto? ¿Lo estoy haciendo para Dios, por amor al prójimo, o lo estoy haciendo por mí? ¿No? Por mi ego, para que me reconozca la gente. Y ahí también hay una lucha en la mente. Así que hermanos, no sé si hay más preguntas. Y una cosita más, ahí mismo que estamos en Juan, primera de Juan 2. Fíjense que Juan comienza la carta hablando de la comunión a la que fuimos llamados, ¿verdad? De la necesidad de que si le decimos que lo conocemos,
que nosotros juzguemos. ¿Vos decís que lo conocés? ¿Estás seguro? Entonces, examínate si vos estás en la humildad del Señor, en la mansedumbre, o tenés ego, ¿no? Y todas esas cosas que no tienen comunión con el Señor. Y después Juan sigue describiendo, habla del anticristo, el que niega a Jesús, el Hijo no tiene al Padre. Y fíjense, vamos a leer Juan 2, 1 Juan 2, 27 a el 28. Fíjense cómo dice. Sí. Pero la unción que ustedes recibieron de Él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe. ¿Qué es esto? Este es el nuevo pacto. Pondré mi ley en su mente y en su corazón. Esta es la unción. Te lo dice Dios lo que está bien y lo que está mal. Su ley está escrita en vos, en nosotros. No tiene que venir un hermano y decir, che, lo que estás haciendo es pecado. Te puede exhortar, te puede amonestar, pero si vos sos de Dios, lo vas a oír a tu hermano. Si no sos de Dios, porque David mismo, cuando vino el profeta y dijo, ese hombre sos vos, entró en razón y se arrepintió, ¿verdad? Entonces un hermano que ve al otro cometer pecado y va y lo corrige, y el hermano dice, sí, ¿qué dice la palabra? Ganará un hermano, dice. El que hace volver a un pecador de su camino, ganará a salvar un alma. Bueno. Nos enseña todas las cosas y no tiene necesidad de que nadie les enseñe, no va a venir a nadie porque está en vos. Así como la unción misma les enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella les ha enseñado, permanezcan en él. Amén. Este permanecer es, continuemos arrepintiéndonos, acudiendo a su trono de misericordia y gracia, confesando nuestros pecados, manteniendo la comunión con los santos, permaneciendo junto con los hermanos, amándonos, perdonándonos, soportándonos pacientemente, ayudándonos. Todo eso tiene que ver con esto, de permanecer en Cristo, que amamos a los hermanos. Y ahora, hijitos, permanezcan en Él, lo repite Juan y lo remarca, para que cuando se manifieste, o sea, cuando el Señor venga y estemos, y Él esté personalmente, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Tengamos confianza, digamos, Señor, acá estamos, Señor, acá estamos. En este mismo momento acá estamos. Si el Señor viniera ahora, el Señor dice, estos son míos. Amén. Dice, si saben que Él es justo, sepan también que todo aquel que hace justicia es nacido de Él. O sea que los injustos no son nacidos de Él. El que practica la maldad no es de Dios. Dice, es mentiroso. Y la verdad no está en Él. Porque dice, el que dice que le conoce y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en Él. Lo dice Juan en su carta. Entonces, eso es para que nosotros tengamos toda una visión completa de la necesidad de nosotros de cultivar nuestra relación con el Señor. Cultivarla, acercarnos, estar escuchando la palabra, meditando, Señor, ¿qué es lo que vos pretendés de mi vida? ¿Cómo debo vivir? Y el Señor, la unción, nos enseña todas las cosas. Y nos enseña mansedumbre, nos enseña humildad, nos reconforta, nos da la esperanza, nos consuela, nos limpia. Amén. Sabemos que todo eso el Señor lo hace en su Espíritu y por su palabra, que dice que la palabra misma nos lava. Lava a la iglesia y la purifica y la renueva. Que Dios nos bendiga y que podamos estar con el Señor hoy y para siempre.